Llevo más de 15 años conduciendo por rutas de larga distancia y he visto cosas extrañas en la carretera, pero nada me preparó para lo que pasó la semana pasada. Estaba transportando mercancías de Denver a Chicago, atravesando el medio oeste por la enero de 80, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Era un poco más de medianoche, el tipo de oscuridad en la que la autopista se extiende frente a ti como una cinta infinita y la única luz proviene de los faros delanteros y el parpadeo ocasional de una señal de tráfico. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer, parada en el arcén de la carretera, justo al borde de mis luces altas. Llevaba un vestido largo y claro, algo que parecía fuera de lugar en una noche tan fría. No saludó ni pidió ayuda, simplemente se quedó allí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando. Disminuí la velocidad por un segundo, confundido, pero antes de poder procesar lo que estaba viendo, ella se había ido. Pensé que debía haberla imaginado, tal vez un efecto de la luz, tal vez solo estaba cansado. Estas cosas pasan cuando has estado en la carretera durante horas. Pero esa no fue la última vez. 20 millas después, la volví a ver. La misma mujer, el mismo vestido blanco, de pie al costado de la carretera. Esta vez, pude ver mejor su rostro, pálido, casi demasiado pálido, con círculos oscuros bajo los ojos. No estaba mirando la carretera, me estaba mirando a mí. Directamente a mí. Parpadeé, sacudí la cabeza y, cuando miré de nuevo, ella ya no estaba. Empecé a sentirme incómodo, mi estómago se retorció con una sensación de miedo. Esto no era una coincidencia. No podía haber estado en dos lugares a la vez, no así. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la mente. Me dije a mí mismo que era el cansancio jugándome una mala pasada. Tal vez me había esforzado demasiado, necesitaba detenerme y descansar. Pero eso no explicaba por qué la volví a ver, parada junto a la carretera 5 minutos después. Esta vez, más cerca del borde del camino, como si me estuviera esperando. Miré por el espejo retrovisor, medio esperando verla detrás de mí, pero no había nada. La carretera se extendía detrás de mi camioneta, vacía y desolada. Fue entonces cuando tomé la decisión de parar en la siguiente área de descanso, con la esperanza de que un poco de aire fresco y una taza de café fuerte me despejaran la cabeza. Entré en un área de descanso a unos 80 kilómetros de Davenport, uno de esos lugares viejos y desgastados con un letrero de neón parpadeante y máquinas expendedoras que no se han repuesto en años. El estacionamiento estaba casi vacío, excepto por un par de camionetas y un sedán destartalado estacionado cerca de los baños. Salí de la cabina, estiré las piernas, respiré el aire frío de la noche. El lugar estaba extrañamente silencioso, el tipo de silencio que te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo. Caminé hacia las máquinas expendedoras, pensando que tal vez podría tomar un refresco antes de ir al baño. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la sombra cerca del borde del estacionamiento, apenas visible bajo la luz tenue de una farola. Mi corazón dio un vuelco. Era la misma mujer. Vestido pálido, la misma mirada sin vida. Ya no estaba de pie junto a la carretera, estaba aquí, en la parada de descanso, observándome. Me quedé paralizada, se me puso la piel de gallina. ¿Cómo diablos había llegado hasta allí? No había manera. No había pasado ningún coche,
no había visto a nadie caminando por la carretera. Di un paso atrás, con la respiración entrecortada en la garganta, y ella dio un paso adelante. Lentamente, deliberadamente. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude de vuelta a mi camioneta, con las manos temblando mientras buscaba torpemente las llaves. No miré hacia atrás. No quería volver a verla, no quería saber si me estaba siguiendo. Cerré las puertas y salí a toda velocidad, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Conduje durante horas, sin atreverme a detenerme, con los ojos pegados a la carretera. Pero, sin importar lo lejos que fuera, no podía quitarme la sensación de que ella todavía estaba allí, observándome, esperándome. Y ahora, cada vez que miro por el espejo retrovisor, casi espero verla allí de pie, al costado de la carretera, esperando a que me detenga nuevamente. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Llevo más de una década transportando mercancías por todo el país, así que he visto prácticamente todo lo que la carretera puede ofrecer: conductores borrachos, neumáticos pinchados, averías en medio de la nada. Pero nada como lo que pasó hace unas noches en ese tramo de desierto entre Barstow y Las Vegas. Estaba transportando una carga de maquinaria, conduciendo por el desierto de Mojave. Era uno de esos tramos largos y vacíos donde no hay nada más que arena y matorrales hasta donde alcanza la vista. El sol había empezado a ponerse y sabía que tendría que encontrar un lugar para aparcar pronto, pero pensé que podría aguantar toda la noche, tal vez llegar a un área de descanso cerca de Las Vegas a medianoche. Fue entonces cuando el motor tosió, chisporroteó y se apagó. Me deslicé hacia el arcén de la carretera, maldiciendo en voz baja. No había otro vehículo a la vista. Intenté poner en marcha el motor de nuevo, pero ni siquiera giró, solo un clic apagado. Tomé mi radio CB, con la esperanza de comunicarme con la centralita para pedir ayuda. Lo único que conseguí fue estática. Ajusté los diales, probando distintas frecuencias, pero nada funcionó. El desierto estaba en silencio, salvo por el suave silbido de la estática. Estaba varado. A medida que la última luz se desvanecía en el horizonte, la temperatura bajó rápidamente, el calor del día fue reemplazado por un frío cortante. La única luz provenía de los faros de mi camioneta que atravesaban la oscuridad. La quietud del desierto por la noche se sentía pesada, opresiva. Fue entonces cuando lo escuché, el leve sonido de pasos crujiendo sobre la grava fuera de la camioneta. Al principio, pensé que tal vez otro vehículo se había detenido, pero cuando miré por los espejos, no había nada. Ni faros delanteros, ni traseros, solo oscuridad. Los pasos rodearon mi camioneta, lentos y deliberados, casi como si alguien estuviera caminando fuera de mi vista, probándome. Bajé la ventanilla y saqué la cabeza, pero no había nadie allí. Solo el vasto desierto vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío lo que me afectaba, sino el silencio. Quienquiera que estuviera ahí fuera, estaba demasiado callado. Me senté en la cabina y cerré las puertas por instinto, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté poner la radio de nuevo, girando los diales furiosamente, pero la estática persistía. Y entonces, oí una voz. Al principio, era débil, apenas más que un susurro bajo la estática, pero se hizo más fuerte, más clara. Mi propia voz,
crepitando a través de los altavoces. «Quédate dentro». Me quedé helada. Se me heló la sangre. Sabía que era mi voz, pero no había dicho ni una palabra. La radio volvió a crepitar, y la voz, mi voz, la repitió. «Quédate dentro. No abras la puerta». Se me secó la garganta y alargué la mano hacia el micrófono de la radio, con la mano temblorosa. «¿Quién es?», exigí, con la voz temblorosa. Pero no hubo respuesta, solo estática, subiendo y bajando como el aliento de una entidad invisible. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, rodeando el camión más rápido, como si quienquiera que estuviera ahí fuera estuviera corriendo. Podía sentir las vibraciones a través del piso de la cabina. Miré fijamente al espejo lateral, escaneando el área a mi alrededor, pero no había nada. Solo la oscuridad presionando por todos lados. «Quédate adentro». La voz volvió a sonar, más fuerte esta vez, más urgente. Mi propia voz advirtiéndome, suplicándome. Respiré entrecortadamente, jadeando de pánico mientras miraba fijamente hacia la noche, esforzándome por ver algo más allá del alcance de los faros. Los pasos se detuvieron de repente. El silencio era ensordecedor. No me atrevía a moverme, no me atrevía a respirar. Me quedé allí sentado, agarrando el volante, escuchando el zumbido estático a través de la radio, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Los minutos pasaron como horas. Entonces, tan rápido como había empezado, la radio se apagó. No había estática. No había voz. Solo silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, demasiado asustada para moverme, demasiado asustada para abrir la puerta. Finalmente, el sol empezó a salir, proyectando largas sombras sobre el desierto. Y así, lo que fuera que había estado dando vueltas alrededor de la camioneta desapareció. Conseguí que me remolcaran más tarde esa mañana, pero nunca olvidaré esa noche. No he podido quitarme de encima la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí fuera en el desierto, observándome. Y cada vez que enciendo la radio, no puedo evitar escuchar mi propia voz advirtiéndome de nuevo. Soy camionero desde hace casi 15 años, pero nunca me había sentido tan incómodo como aquella noche conduciendo por las carreteras secundarias de Kentucky. Era finales de octubre y me dirigía de Lexington a Nashville. La ruta habitual estaba repleta de tráfico, así que decidí tomar una carretera secundaria para ahorrar algo de tiempo. Al principio, me pareció una buena idea. El aire era fresco y la luna colgaba alta, iluminando las sinuosas carreteras a través de los densos bosques. Pero a medida que me adentraba más en el campo, noté algo extraño: no había señales de tráfico, ni marcadores, nada que indicara dónde estaba o qué tan lejos tenía que ir. Mi GPS seguía recalculando, la pantalla parpadeaba con confusión. Al principio me reí nerviosamente, pensando que era solo la vieja tecnología que me estaba fallando. Pero a medida que avanzaba, la carretera comenzó a parecer surrealista. Los árboles se inclinaban más cerca, sus ramas se retorcían como dedos huesudos que se extendían hacia mi camioneta. Cuanto más avanzaba, más sentía que me dirigía hacia un abismo oscuro. Entonces vi el primer cartel, iluminado por mis faros. «Bienvenidos a Tanglewood». Fruncí el ceño, nunca había oído hablar de un pueblo con ese nombre. Miré mi GPS, que seguía dando vueltas.
Seguí conduciendo, el motor de la camioneta zumbando constantemente. No podía quitarme la sensación de que me observaban. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la oscuridad detrás de mí se sentía espesa y opresiva. Reprimí la creciente ansiedad en mi pecho y seguí adelante, con la esperanza de encontrar un desvío o una gasolinera pronto. Al doblar una curva cerrada, vi otro cartel que pasaba rápidamente: peligro adelante. Mi corazón se aceleró y casi pisé los frenos de golpe. Esa no era una señal de tráfico normal. Respiré profundamente, tratando de convencerme de que era solo una broma o un vestigio descolorido de una vida pasada. Pero el aire dentro de la cabina se volvió denso por la tensión. De repente, vi que algo se movía entre los árboles a mi izquierda. Una forma, apenas perceptible en las sombras, salió disparada tan pronto como la vi. Al principio pensé que era solo un ciervo, pero luego me di cuenta de que no era solo un animal. Estaba demasiado cerca del suelo y se movía demasiado rápido. Mis instintos entraron en acción y decidí que era hora de dar la vuelta. Puse la camioneta en reversa, pero cuando miré hacia atrás, el camino detrás de mí parecía extenderse interminablemente en la oscuridad. Era como si no hubiera avanzado en absoluto. Me di la vuelta y avancé de nuevo, esperando una señal de familiaridad, pero la misma forma apareció en mi periferia, saliendo disparada justo fuera del alcance de mis faros. Fue entonces cuando la sensación de pavor se convirtió en puro terror. Podía ver los árboles abriéndose de una manera que sugería que algo grande se estaba moviendo por el bosque. Pisé a fondo el acelerador, desesperada por escapar de lo que fuera que estuviera allí afuera. Pero el camino giraba y con cada curva sentía que estaba volviendo sobre mí misma. No podía escapar. Estaba atrapado en una pesadilla que yo mismo había creado. El pánico se apoderó de mí mientras pensaba en detenerme y comprobar lo que me rodeaba, pero la idea de salir de mi camioneta me paralizó. «Mantén la calma», murmuré en voz baja, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Sigue conduciendo». Pero cuanto más me adentraba en ese extraño tramo de carretera, más parecía vibrar el aire con amenaza. Las sombras a mi alrededor parecían cerrarse y el susurro de los árboles se hacía más fuerte, más deliberado. Sentí que algo me observaba, que se movía conmigo, justo fuera de la vista. Golpeé un bache que me sacudió contra el asiento y los faros de la camioneta parpadearon por un momento. «Vamos», grité, tratando de reunir algo de coraje. No podía dejar que el miedo me consumiera. Entonces, justo cuando pensaba que lo había perdido por completo, vi una franja de luz más adelante. Apenas podía creer lo que veía. El camino se abría hacia lo que parecía una gasolinera desierta. Me invadió el alivio y corrí hacia allí, lista para saltar y pedir ayuda. Pero cuando entré, descubrí que no era más que una estructura abandonada. Los surtidores de gasolina habían desaparecido hacía tiempo y las ventanas estaban tapiadas. Una sensación de terror se apoderó de mí como una manta pesada. Me volví hacia mi camioneta, pero el camino por el que había venido ahora estaba completamente envuelto en oscuridad. No había vuelta atrás. Había algo ahí fuera y no me iba a dejar ir tan fácilmente. Me senté en la cabina, con el corazón palpitando fuerte, escuchando el silencio que me rodeaba. Lo que fuera que estuviera en el bosque no solo me estaba cazando, estaba jugando conmigo y yo estaba atrapada en un juego que no entendía.
Había entrado en una pesadilla y no parecía haber forma de despertar de ella. Eran alrededor de las 2 de la mañana de mediados de junio cuando me encontré conduciendo por la Interestatal 70, con el pavimento extendiéndose interminablemente frente a mí. Acababa de terminar un largo viaje desde Denver a St. Louis y estaba ansioso por volver a casa, a Ohio. La luna colgaba baja en el cielo, arrojando una luz pálida sobre la carretera desierta. Estaba cansado y luchaba por mantener los ojos abiertos, así que cuando vi un convoy de camiones más adelante, sentí una oleada de alivio. Viajar en grupo siempre parecía más seguro, especialmente en esos tramos solitarios de la carretera. Cuando me uní al convoy, conté unos 5 camiones en total, todos ellos semirremolques como el mío. Encendí mi radio CB con la esperanza de hablar con los conductores, pero solo recibí estática como respuesta. Extraño, pero lo ignoré. Tal vez solo se estaban concentrando en la carretera. Me acomodé en mi asiento y, por un momento, el zumbido rítmico de los motores me tranquilizó. Pero a medida que avanzaban los kilómetros, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. Los camiones del convoy nunca parecían detenerse para cargar combustible o comer, y comencé a sentir un peso incómodo en el estómago. Miré al conductor del camión a mi derecha, pero todo lo que podía ver era una silueta detrás de las ventanas tintadas. No podía distinguir ninguna cara, y eso me puso los pelos de punta. Tal vez todos sean como yo, cansados y concentrados, murmuré para mí mismo, tratando de desestimar la creciente tensión. Sin embargo, cuanto más conducía, más me sentía como si estuviera en un extraño trance, fascinado por las luces rojas de los camiones que iban delante. El tiempo se me escapaba, no tenía idea de cuánto tiempo llevábamos conduciendo. Revisé mi teléfono, pero, por supuesto, no había señal allí afuera. Golpeé el volante con ansiedad. El golpeteo constante de los neumáticos contra el pavimento solo amplificaba mi incomodidad. Los camiones a mi alrededor mantenían una velocidad perfectamente sincronizada, una falange constante en la autopista. Después de otra hora, decidí que necesitaba liberarme. Voy a salirme un segundo, pensé, tratando de asegurarme de que no perdería el rumbo. Revisé los espejos y señalé para cambiar de carril. Fue entonces cuando el camión a mi izquierda se desplazó un poco, bloqueando mi salida. Dudé, con el corazón acelerado, pero estaba decidido. Giré el volante e intenté incorporarme nuevamente al carril derecho, solo para encontrarme con el camión de ese lado haciendo lo mismo. ¡Qué demonios!, maldije. Mi pulso se aceleró. El convoy se acercaba, lo que me obligaba a mantenerme en línea con ellos. Oye, ¿qué está pasando?, llamé por la radio, esperando que al menos uno de ellos respondiera. Pero nuevamente, solo escuché estática. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré los faros del camión que estaba frente a mí, tratando de ver al conductor. Era como tratar de mirar al vacío. Sentí que estaba perdiendo el contacto con la realidad, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué estos conductores estaban tan decididos a mantenerme en el convoy? ¿Qué querían de mí? Mis manos agarraron el volante con más fuerza mientras trataba de mantener la compostura. Sabía que tenía que actuar rápido. Todavía estaba demasiado cerca de la última salida que había visto, y la oscuridad más allá de la carretera se sentía amenazante. Miré los espejos de nuevo, lista para pisar el acelerador y liberarme.
Miré el camión que estaba frente a mí, un poco más cerca esta vez, y sentí una oleada de adrenalina. Pisé a fondo el acelerador, virando ligeramente hacia la derecha en un intento desesperado por escapar. Justo en ese momento, los camiones que me rodeaban apretaron su formación, casi como una manada de lobos rodeando a un animal solitario. Podía ver la silueta tenue de un conductor en la cabina del camión a mi lado, su rostro oculto en la sombra, pero sus ojos, esos ojos eran fríos e inflexibles. «Quítate de mi camino», grité en la noche, pero el rugido de los motores ahogó mi voz. Mi camioneta se sacudió mientras maniobraba para liberarme, pero era como si estuviera tratando de escapar de un sueño en el que cuanto más luchas, más te hundes. Me desvié hacia la izquierda, luego hacia la derecha, tratando desesperadamente de encontrar un espacio, pero los camiones se acercaban cada vez más, obligándome a permanecer encerrado con ellos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y lo único en lo que podía pensar era en escapar. De repente, vi los faros a lo lejos. Un vehículo que se acercaba. El alivio me invadió e hice una última apuesta. Encendí la señal de giro y me desvié hacia el carril abierto en un frenético intento de escapar. En el momento en que me crucé en el camino del auto que venía en dirección contraria, el convoy pareció dispersarse como cucarachas en la luz. No podía mirar atrás. Conduje con el corazón acelerado y las manos temblorosas sobre el volante hasta que la autopista se abrió frente a mí y los camiones se perdieron en la oscuridad detrás de mí. Finalmente, me detuve en una parada de descanso, jadeante y tembloroso. Salí del camión y me apoyé en él mientras intentaba calmar mi corazón acelerado. Miré hacia atrás, a la carretera por la que acababa de viajar, casi esperando ver a los camiones resurgir de entre las sombras. Pero todo lo que vi fue la tranquila autopista que se extendía hacia la oscuridad. Mientras recuperaba el aliento, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había escapado por poco de algo horrible, algo que podría haberme quitado algo más que mi cordura. Volví a subirme a mi vehículo y me hice una promesa silenciosa: nunca volvería a tomar esa ruta. Era poco más de medianoche cuando me detuve en un área de descanso junto a la Interestatal 10, en algún lugar entre Nuevo México y Texas. Había estado conduciendo durante horas, el interminable tramo de la autopista se desdibujaba en el monótono zumbido del motor de mi camión. El reloj en mi tablero marcaba las 12:15 de la mañana y mi cuerpo rogaba por un descanso. Entonces, cuando vi las luces parpadeantes del área de descanso, sentí una oleada de alivio. Cuando salí al aire fresco de la noche, el olor a diésel y comida rápida flotaba en el estacionamiento. Estiré las piernas y respiré profundamente, saboreando el momento lejos de los confines de mi taxi. Entré en el pequeño edificio que albergaba los baños y una tienda de conveniencia. Las luces fluorescentes del techo zumbaban, arrojando un brillo intenso sobre todo. Lo primero que noté fue el silencio. Parecía antinatural, como si el mundo hubiera hecho una pausa. Un puñado de otros viajeros estaban adentro, pero todos parecían perdidos en sus propios pensamientos, mirando fijamente al vacío. Un hombre se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada vacía y hundida. Una mujer que estaba cerca de la estación de café removió el azúcar en su taza, pero no tomó un sorbo, solo miró hacia adelante como si estuviera en trance. Traté de sacudirme la inquietud que se apoderaba de mí. Debe ser algo nocturno, murmuré para mí misma.
Me dirigí al baño y las baldosas blancas resonaban con cada paso. Después de lavarme las manos, miré mi reflejo. Se me estaban formando ojeras debajo de los ojos, un recordatorio de las largas horas en la carretera. Me salpicé un poco de agua en la cara y me tomé un momento para recomponerme antes de volver a salir al área de descanso. Cuando regresé, lo primero que me impactó fue la ausencia de mi camioneta. Se me cayó el alma a los pies. La había estacionado justo afuera, la pintura roja brillante brillaba bajo las luces. Tal vez no estoy mirando en la dirección correcta, pensé. Me di vuelta y escudriñé el estacionamiento, pero todo lo que pude ver fueron espacios vacíos y el tenue resplandor del edificio detrás de mí. Caminé hacia donde pensé que había estacionado, con pánico creciendo en mi pecho. «Hola», grité al grupo de personas que todavía estaban allí, perdidas en sus propios mundos. ¿Alguien ha visto mi camioneta? No hubo respuesta. Ni siquiera una mirada en mi dirección. El silencio era sofocante y el aire se sentía pesado. Respiré profundamente y salí del edificio, con la esperanza de tener una mejor vista del estacionamiento. Pero cuando salí, la escena cambió drásticamente. El estacionamiento había desaparecido, reemplazado por un bosque denso y oscuro. Mi corazón se aceleró cuando me di vuelta hacia el edificio, pero ya no era el mismo. Las paredes parecían torcerse y abultarse, la entrada se deformó en una puerta estrecha y torcida. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras extrañas que bailaban a mi alrededor. «Hola», grité de nuevo, más desesperada esta vez. Mi voz hizo eco en los árboles, pero solo me encontré con el silencio. El silencio se sentía vivo, palpitando a mi alrededor. Sentí que me observaban, pero no podía ver a nadie. Giré en círculo, tratando de orientarme, pero todas las direcciones parecían iguales. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba atrapada. «Esto no está sucediendo», me susurré a mí misma. Corrí de regreso hacia donde había estado la parada de descanso, pero el suelo debajo de mí se movió nuevamente. Sentí que la tierra se alejaba de mí. «Oye», grité con la voz quebrada. Corrí hacia los árboles, con la esperanza de encontrar un camino, una salida. Pero las ramas se alzaban sobre mi cabeza como dedos esqueléticos, arañando el cielo nocturno. Podía sentir las sombras cerrándose a mi alrededor, espesas y sofocantes. Entonces, escuché un ruido, un zumbido gutural bajo que parecía venir de la nada y de todas partes a la vez. Me envolvió, sofocando mis pensamientos. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con mis propios pies. Me di vuelta nuevamente, escudriñando la oscuridad en busca de alguna señal de ayuda. En ese momento, vi una figura emerger de los árboles. Era el hombre que había visto dentro del área de descanso, todavía con esa misma expresión vacía. Se acercó y me quedé congelada, cada instinto gritando que corriera. «¡Ayuda!», grité, pero el sonido apenas salió de mis labios. No respondió. En cambio, continuó acercándose, sus movimientos antinaturalmente suaves y fluidos. Justo cuando me alcanzó, sentí una sacudida de adrenalina. Me di vuelta y corrí más profundamente en el bosque, el sonido de mi corazón palpitando ahogaba el zumbido. No podía dejar que me tocara. Tenía que escapar de lo que fuera esta pesadilla. Corrí hasta que no pude más, colapsé contra un árbol, jadeando por respirar.
Pero incluso entonces, sentí que la oscuridad se acercaba, las sombras susurraban promesas de trampa. Cerré los ojos, deseando desesperadamente la realidad de mi camioneta y la carretera abierta. Pero cuando los abrí de nuevo, los árboles se habían movido y supe que no había salida.